Ustedes, la invitada que tenemos el día de hoy, yo creo que no necesita presentación. Todos la conocemos perfectamente porque, por lo menos si no la conocían físicamente, su voz nos ha acompañado a lo largo de muchísimos años, haciéndonos nuestras mañanas y nuestras noches muchas veces muy agradables con las noticias, con las cuestiones culturales que siempre nos ha tenido la amabilidad de compartir entre todos sus radioescuchas. Andrea Fernández. Y el día de hoy la vamos a tener aquí como invitada. Ella es una de nuestras grandiosas fundadoras de este círculo de estudio. Empezó precisamente con nosotros ya hace 10 años, haciendo una serie de actividades, de talleres, muchos de ustedes la recuerdan, talleres de escritura, talleres de expresión oral escrita. El día de hoy no viene en calidad de maestra en ese aspecto, en ese lado cultural, en ese lado, digamos, literario, porque ella también, como todos ustedes también deben de saber, es poeta, tiene su poemario, que un día le vamos a pedir que nos lo venga a presentar aquí y lo disfrutemos. Ella viene ahora a hablarnos un tema que es un poco más serio y preocupante, aprovechando que precisamente esta temática la presentó para obtener su grado de maestría en la Escuela Carlos Septién de Periodismo, que todos conocemos, que es precisamente sobre las bases militares, pero en particular la de Manta, Ecuador, rescate de la soberanía de un pueblo. Este trabajo que Andrea presentó es un trabajo muy importante porque relata precisamente ese tipo de implicaciones que tiene una base militar dentro de una población y una base militar de carácter extranjero dentro de un pueblo, tiene mucho mayor consecuencias. Aprovechando que ahora en Milpalta se pretende tener una base militar de carácter inteligente, de inteligencia naval, creo que es un buen momento para retomar la experiencia que ella hizo y que investigó por diferentes ámbitos y tuvo que ir precisamente a Ecuador, y que ahora presenta este trabajo en la cumbre, en un coloquio que se hizo en Guantánamo, Cuba, contra las bases militares. Entonces lo presenta ahí y lo viene a replicar aquí con nosotros. Actualmente Andrea trabaja también como maestra en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y aparte está haciendo ahorita su trabajo de doctorado. Está estudiando en la Escuela de Estudios Latinoamericanos de la UNAM, entonces dentro de poco la vamos a tener ya también aquí ya como doctora presentándonos su trabajo, lo cual nos da muestra de la tenacidad y del empeño y de sus grandes avances que ha venido haciendo durante toda su carrera, y por lo cual nos congratulamos nosotros como amigos, como compañeros de ella, como alumnos, de irla dando seguimiento y de que sobre todo nos venga a participar a todos aquí toda su trayectoria. Entonces recibimos a Andrea Fernández y le pedimos ya que tome la palabra. Buenas tardes, bienvenidos. Quiero hablarles sobre el significado que tiene una base militar. Es algo que en el propio Ecuador me dijeron es una afrenta, es una ofensa al pueblo donde se le pretende instalar una base militar. Entonces, así se llamó este trabajo: Manta, Ecuador, rescate soberano de una base militar. Lo presenté para el trabajo de investigación como el género, así se llama, el género periodístico gran reportaje, y mi directora de ese trabajo fue la periodista Lance Petrich de La Jornada y de varios medios más. Y en noviembre del año pasado, también por intermediación de Laura Nava, me invitaron como parte del Movimiento Mexicano por la Paz y el Desarrollo
a participar en este cuarto seminario internacional por la paz y la abolición de las bases militares extranjeras, precisamente a un lado de una de las bases militares más antiguas que tiene Estados Unidos fuera de su territorio, que es precisamente Guantánamo, desde 1906. Manta es donde está la Estrella, es un puerto pesquero que está al este de Quito, la capital de Ecuador. El atún abunda en la zona, lo pescan trabajadores del mar, artesanales, pero también industriales. Es un producto de exportación de Ecuador. En la ciudad porteña existen empacadoras de este producto del mar, y ahí se encuentra la zona militar Eloy Alfaro de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, que fue seleccionada por Estados Unidos por una historia tanto de azar como de impunidad, de instalar ahí una base militar. ¿Qué son las bases militares? Las bases militares de Estados Unidos son emplazamientos que se usan como una extensión de su territorio. Entonces, voy a estar rompiendo un poquito la continuidad. ¿Qué significa una base militar en Milpa Alta? Lo que queremos es una universidad, no una base militar. Entonces, si es una extensión de su territorio, de alguna manera se vuelve un territorio militar, con todo lo que esto conlleva. Es una extensión, digamos, de los militares. Si la ponen los extranjeros sería terrible, pero si lo ponen los mexicanos también, porque están haciendo de un poblado, de las cercanías de un poblado, una base de operaciones militar. Entonces no es lícito esto en un poblado. Aquí esta es una de las más importantes. Fue la primera que pusieron a partir de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos de alguna manera sale victorioso de esta contienda con dinero, porque él vendió gran parte de las armas, y entonces llega a redimir a los europeos y no le dicen que no a nada. Y aquí está esta base militar. Esta potencia instala más de 800 bases en varios países y en todos los continentes, como lo vamos a ver al final. En un principio en Alemania, es la más grande fuera de su país, y se asentaban ahí miles de soldados con sus familias. Han llegado a albergar hasta 100.000 personas, viviendas, escuelas, centros de diversión, de deporte, además de equipos militares, por supuesto, transportes militares, bodegas militares y también bodegas de alimento. Esto lo consideran crucial. Los alimentos y el agua los instalan en primer término en casi todas las bases militares. Es estratégico tener estos elementos. Se llevan a cabo muchos movimientos cotidianamente, y bueno, por militares retirados que hemos platicado con ellos, y ahora en Guantánamo también estuvimos platicando con ellos, y nos decían que muchos de esos movimientos los hacen, y yo también lo he pensado en los soldados de aquí cuando los veo en la carretera, que prácticamente van y vienen, tal vez no tengan ninguna tarea, pero la tarea es psicológica, que nosotros los veamos y que nos acostumbremos a los militares fuera de sus cuarteles. Entonces ellos hacen un montonal de movimientos y salen aviones de reconocimiento y dan vueltas y están siempre tomando información en barcos, lanchas, buques transatlánticos y aviones. También
se ubicaron en Japón. En 1945, en el año que termina la guerra, esta es la base de Okinawa. Es interesante, lo vamos a ver más adelante, porque se repite este diseño arquitectónico y de ingeniería, en donde está precisamente la base de aterrizaje de los grandes aviones de todo tipo, lo vamos a ver, y también está del lado derecho, donde está la vivienda, las bodegas, las habitaciones, las escuelas, hay iglesia también, y el centro de operaciones de la base. Estos lo ponen, digamos, un poco hacia afuera de la base, con el objetivo de que haya cierta sociabilización de los militares que están en la base con las diferentes poblaciones. Ahorita vamos a ver qué clase de relaciones y qué clase de sociabilización establece. Se instalan a lo largo y ancho del mundo, se han multiplicado las bases, pero también afortunadamente se han multiplicado las movilizaciones, los movimientos en contra de las bases militares. Se han hecho diversos encuentros en diversos países manifestando que no queremos bases militares, que no queremos militares en ningún lugar que no sea en sus cuarteles, y tampoco en sus cuarteles. En Latinoamérica hay desde las costas chilenas, unas muy importantes en Honduras, en Centroamérica, y recientemente se estrena, podríamos decir, este concepto, las bases nenúfares. Estas son unas bases que instalan tanto en el agua como en la tierra. Esto es importante para que veamos el avance tecnológico de estos bandidos, que se llaman gringos, que se llaman estadounidenses. Entonces, tanto en el agua como en la tierra, llegan y ponen las bases con puntos estratégicos y, si no les sirven, las levantan. Por eso les llaman las nenúfares. Nuestro querido doctor John Saxe Fernández señala que este es un concepto reciente de base militar y que también les dicen sapos o ranas, porque van brincando con todo y base, con todo y todo lo que ponen, de manera muy rápida, instalaciones muy profesionales, fundamentalmente de tecnología de comunicación. Ahí está todos los satélites, ahí podemos ver unos satélites muy grandes, pero ponen satélites porque una de las primeras misiones de las bases militares es recabar información y tener una presencia extranjera militar como una especie de amenaza. Ya saben quiénes estamos aquí, ¿verdad? Qué bueno, nos da mucho gusto que lo sepan. Estas son bases móviles que se han armado en los últimos años y la característica es de rápido desempeño. Aquí señalamos esta base Mariscal Estigarribia, que es una base muy moderna, donde ustedes no ven más que una larguísima extensión donde llegan de manera continua aviones. Pero no hay nada, y como dice el especialista, autor de un libro, lamentablemente hay muy poco de bases militares, muy poca información, y él escribió, José Steinschläger, es un periodista argentino que también colabora en la jornada, y dice, ahí en la de Mariscal Estigarribia están como dormidas, pero ahí están. Debajo de estas grandes pistas que construyen de concreto están tanques, almacenamiento de agua, y por eso llegan de manera continua para cambiar el agua y para cambiar los alimentos que pudieran echarse a perder. Sin embargo, también sus tecnologías han avanzado en cuestiones alimentarias y tienen todo tipo de alimentos que no se echan a perder, pero
esta es mucha información que me han dado un poco algunos militares retirados, y ahora estuve recabando información en Guantánamo, porque no te sueltan prenda, ¿no? Nadie. Entonces, pues tienes que provocar la plática y empezar a sacar, ¿no? Y entonces me decían, lo que más les importa es el agua, que el agua esté en buenas condiciones, y por eso llegan de forma periódica a esta base y se meten en los sótanos, tú no ves nada, de repente salen y se van en el avión y tú dices, pues no es una base militar, nada más pues es un gran aeropuerto, pero hay allí todo un armamento secreto, porque no se ve, a diferencia de otras bases. Esto que les decíamos del modelo de bases como la de Okinawa, también se repitieron en varias bases en el área donde dejó de ocupar su influencia Estados Unidos, que también es una historia que ojalá que la vida me dé para investigar, interesantísima, todo lo que pasó en Panamá. Hasta la fecha, lamentablemente, Panamá es un pueblo sometido, es un pueblo que lo han agachado, pisoteado, para poder seguir teniendo control sobre el canal. Igual, desde 1903, se han hecho una serie de convenios totalmente arbitrarios. El primero de 1903 no hubo ninguna autoridad panameña que lo firmara. Lo firmaron los gringos y los ingleses como muy de acuerdo en que estaban de acuerdo en que hicieran el canal, y los panameños estaban fuera de todo control. Pero van a decir, ay, qué bárbaro, pobrecitos. No, por eso estamos aquí, porque a nadie se le ha avisado públicamente que quieren poner una base militar mexicana, aparentemente mexicana, en Milpa Alta. Entonces hay que estar alerta, porque si le hacemos la manifestación cuando ya está la base, muy seguramente van a seguir adelante. Pero entonces hay que hacer, esa es una de las propuestas que yo les traigo, para manifestarnos y tomar esto como, pues, como un motivo de defensa y de denuncia. Aquí está el histórico general Omar Torrijos, de origen indígena, de Panamá, en 1977. Desde 1903 hasta 1977 hicieron una serie de convenios para pedir que Panamá pudiera tener injerencia en el canal. Hasta 1953, después de una serie de alegatos y manifestaciones, y por supuesto en cada uno de estos alegatos y manifestaciones había muertos, se pidió que pudieran poner la bandera panameña en ciertas zonas del canal que no estaba, de 1903 a 1953. Hasta 1953 el presidente de Estados Unidos dijo, vamos a pasarles chance, que pongan sus banderitas y nosotros les vamos a decir en dónde. Entonces ya hubo un acuerdo en qué lugares, y después en una secundaria hubo un incidente porque pusieron la bandera panameña, pero no querían que pusieran la bandera estadounidense, los estudiantes, y entonces quemaron la bandera estadounidense y los gringos aprovecharon para ir a masacrar a un poco de gente. Entonces es una historia continua de rebeldía, pero lamentablemente también de sumisión. Entonces en 77 se firma un convenio histórico donde Omar Torrijos les dice, se van de la base Cobra, pero en Panamá tenían 5 bases militares, la más grande es la base Cobra, y ahí estaba una siniestra escuela que se llama la Escuela de las Américas. Ahí tomaron clases los principales dictadores latinoamericanos y centroamericanos, entre ellos Somoza, Lord Videla, Pinochet, el Trujillo, todo lo que se acuerden, ahí estuvieron, a diferentes niveles.
a diferentes, los de más grandes, más alto estatus, pues les da un tipo de entrenamiento político y en otros niveles de entrenamiento para torturas, incluso, ¿no? Esto está documentado. Entonces, también dijeron, fuera la Escuela de las Américas, a partir del primer minuto de 1999. Esto es lo que logró el presidente Omar Torrijos que firmaran los estadounidenses, y coincidió también con un presidente no tan cabrón, pero no es problema la cabronería de la persona, porque ya es un sistema el que manda. Al pobre Obama, que ya hasta lo pobreteo, porque es un verdadero títere, lo desprecian, cada vez que entra a tratar con estos grandes poderes le dicen gringo de mierda, y bueno, lo tratan peor que la Hillary, que es otra pelada, ¿no? Y que se quiere ahora postular. Bueno, ya está postulando. La cuestión es que el presidente dijo, pues vamos a Carter, vamos a firmar, y nos vamos de modo. Pero ¿qué pasó en 1989? ¿Quién se acuerda? Invadieron Panamá a nombre de ir a tomar preso al general Noriega, que porque era narcotraficante, el chavo de la época. Y entonces invadieron Panamá y cambiaron política y militarmente la estrategia que había acordado Torrijos. Es una historia terrible, ojalá que pronto la investigue más y vendré a platicar de esto porque es fatal. Entonces, tenemos estos dos casos, el de Panamá y la de Ecuador. Precisamente en un lugar donde había una base militar ecuatoriana, pero nosotros los latinoamericanos no les llamamos bases militares, les llamamos, por ejemplo aquí es una ala de concentración, diferentes lugares militares, no se les llama base. Los gringos son los que han impuesto esta nomenclatura, base militar, por eso nos extraña y peor nos enaltece la rebeldía, porque decimos, ¿y qué hacen en una base militar en Milpa Alta? Para nada. Entonces, un cuartel, en fin, tiene muchas connotaciones en español y en inglés. Entonces, tenemos este caso que ellos decidieron instalar un tipo de base militar. Y ahí está con su Hércules, este es el avión Hércules, llegando a Ecuador con su bandera, con sus soldados y con un grupo chico, porque este es una Forward Operation Location, que quiere decir que es una base chica, pero instalaron 5 en la zona para que todo lo que tenían controlado desde Panamá lo siguieran controlando a través de todas estas bases. Una de ellas era Manta. Entonces, pues en poco tiempo fue creciendo este es el presidente Yamin Maguad, que firmó en 1999 un convenio para uso y operación de la base en el puerto de Ecuador con una duración de 10 años, seguramente prorrogable, tenía en el contrato, en el convenio, seguramente prorrogable. Es terrible, porque en Panamá, por ejemplo, muchas veces se decía perpetuidad. Imagínate qué significa eso. Pueden estar de toda la vida ahí, o qué significa perpetuidad para un extranjero. Entonces, pues la gente empezó, él era muy proestadounidense y lo tumbaron. Vamos. Luego aquí tenemos a otro que también tumbaron, él es un ex militar, él gobernó del 2003 al 2005 con fuertes problemas internos, pero seguía con una gran relación, una gran amistad con Estados Unidos. Pero empezó a tener problemas con Colombia, y Colombia también es algo que después hablaremos muy breve y les interesa mucho.
a los estadounidenses, entre otras cuestiones porque es frontera con Venezuela, con la Amazonía y también con Ecuador. Y desde los primeros meses de la presencia militar, la gente empezó a protestar. Se dijo, también una cuestión muy cercana a la base militar, es la especulación del territorio. Inmediatamente empieza a venderse más cara la tierra porque supuestamente van a traer una riqueza, como dicen los ecuatorianos, una riqueza que nunca llegó, pero que empezó a venderse las tierras, y algunos de los que las compraban, curiosamente, eran los estadounidenses. Entonces hubo una fuerte organización popular e indígena, como podemos verlo aquí, son indígenas ecuatorianos, y tumbaron a estos dos presidentes. Entonces hubo unos interinatos y siguieron el movimiento. Lo hicieron justo enfrente de la base militar de Manta. Queremos que se vayan, pero con un gran trabajo de base para enseñarles a la gente por qué era preferible que se fueran los gringos, porque a mucha gente, ahorita lo vamos a ver, les encantaba que hubiera gringos, ¿no? Incluso una mujer de origen indígena que se le fue, verdaderamente dijo, qué bueno para que se mejore la raza. Entonces, pues hubo una gran organización. Aquí hay un taller de información sobre qué es una base militar, para que desde la base de la población supiera qué está pasando y qué significa una base militar en la vida cotidiana de la gente. Luego hubo este tiempo en que hubo presidentes interinos, luego hubo un proceso de elección, y aquí les comparto esto que me parece muy curioso. El movimiento se llama Alianza País, Patria Altiva y Soberana. Como no les salía con la I, decidieron que la I se podía poner en I soberana, pero me llamó la atención porque nadie dice nada. Entonces vamos a ver. Y esta organización política en el poder, que gana la elección en una segunda vuelta, el que todavía es actual presidente de Ecuador en el 2007, y él, como parte de sus promesas de campaña, dice: no vamos a renovar el contrato de la base militar. Y entonces pues les gusta a mucha gente esto, porque se dieron cuenta que no había tal riqueza, que nada más había una especulación, que había mucha droga, ahí lo vamos a ver un poquito más adelante, y que por supuesto había mucha prostitución. Por estos años habían sucedido, mientras estaban los norteamericanos en su base, en la base usurpada, podríamos decir, todas las bases son usurpadas, ¿no? Nadie se las dio, las pusieron. Y empezaron a hacer una agresión continua contra los pescadores, tanto artesanales como estos, como industriales. Y entonces pues los ecuatorianos decían: pero ¿qué pasa? Nos están matando una forma de ingreso que es la pesca del atún. Entonces pues no entendemos qué, pero ellos se abrogaron el derecho de ser la guardia costera y fueron agredidos alrededor de 20 barcos con bandera ecuatoriana, asaltados, quemados y hundidos. Y se tienen casos denunciados de pescadores desaparecidos. Hasta que yo terminé la investigación, todavía así antes de mandar la imprenta y que podía yo cambiar algunas cosas, estuve en contacto con gente de Manta y pescadores. ¿Y qué pasó con los desaparecidos? Siguen desaparecidos. Es interesante esto, ahora que estoy en otro proceso de investigación,
mis maestros nos dicen mucho, tienes que tener mucho cuidado, porque nuestras bases son nuestras bases de información, no militares, nuestras bases de información, nuestras fuentes de información son personas. Y entonces, fíjate que el otro día yo vi a un gringo, no, esa información no me sirve. Me tienen que traer fotos, me tienen que traer documentos, y entonces ahí andábamos entre el pescador y yo, de Manta a Quito y de Quito a Manta. Me dio mucha pena, pero le dije, pero es que si no me da los papeles yo no puedo ponerlo esto en la investigación. Pues consiguió los papeles y me fue a ver hasta Quito, que era un problema irse hasta allá porque no hay vuelos comerciales, entonces tienes que estar en una lista en los vuelos militares, porque ya ahora es un territorio militar ecuatoriano. Entonces los únicos que llegan a Manta son camión, pero es muchas horas, y los aviones militares. Entonces a mí me tocó la fortuna de viajar en un avión militar, pero es muy chistoso porque no tiene así sillones, son como en las laterales del avión, ahí vamos sentados, y cuando te subes por una escalera de cuerda. Entonces me dijeron, no puede llevar mucho equipaje, porque lo tienen que cargar incluso en escalerita de cuerda. Pero bueno, todo esto es muy interesante y tuve la oportunidad de tomar fotos desde arriba. Para esos años, los soldados y marines de la base, que se habían abrogado también el derecho de inspección y control e interdicción de migrantes que provenían tanto del interior del Ecuador como de otros países de Sudamérica. Llegaban al puerto con la idea de cruzar por mar, arribar a Centroamérica y de ahí para México, y pasar por México con la intención de llegar a Estados Unidos. Y entonces los gringos también se tomaron esa atribución. La transparencia anterior están unos migrantes detenidos porque ellos eran los que decidieron revisar papeles y entonces los detenían, ya muchos los regresaban, y con estos sentidos tan poco humanísticos que tienen, los bañaban con mangueras con agua de mar y los dejaban todo el día. Y también ahí tengo la relación de muertos, de migrantes muertos, porque todo el sol con el agua de mar, y estos esperando a que les trajeran sus documentos y todo, pero nadie en ningún convenio estaba estipulado eso. Ellos se abrogaron y los diferentes gobiernos no hicieron nada. Aquí tenemos que también, curiosamente, crece la distribución de droga cerca de las bases militares. Se vuelve un negocio interno y externo. Es un consumo continuo de los soldados, pero también los soldados la traen de Estados Unidos y también la venden. Entonces se consiguen amigos y amigas y empiezan a vender la droga tanto estadounidense como local. Entonces se vuelve también ahí un gran narcotráfico. Y un señor me dijo, bueno, pero es narcomenudeo. Qué bueno. Sí. Pero, digo, ¿cómo lo sabemos? Ahorita vamos a saber que no sabemos nada. Se hicieron unas grandes cadenas de prostitución de muchas muchachas ecuatorianas que incluso venían del interior, se hacían novias de los militares, las invitaban a ir a las lanchas y entonces eran sus novias y bajaban con algunos dólares en el chorcito, en la faldita, y venían otras, se pasaban los teléfonos, bueno, toda una serie de cadenas de prostitución terrible, y tampoco el gobierno ecuatoriano hizo nada por detener eso. Los militares ecuatorianos, en teoría, estaban informados de los movimientos que se estaban haciendo en las
en la base, en los aviones, en los barcos y con las muchachas sabían todo, según esto. Sin embargo, de boca de una declaración de un militar, me dijo, a nosotros nos subían en el avión, en cuanto arrancaban, nos mandaban para atrás, y ahí nos dormíamos, comíamos, jugábamos baraja, hacíamos todo menos saber lo que estaban haciendo los militares estadounidenses, entre ellos el ataque a la Angostura. Esta es una zona militar fronteriza, Colombia, Ecuador, e hicieron un ataque donde estaba perfectamente bien localizado, con esta información que ellos tienen, el comandante Reyes de las Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia, las FARC. Y ahí murieron 5 mexicanos, 4 mexicanos. Una de ellas está viva, afortunadamente. Juan González del Castillo, Fernando Franco Delgado, Verónica Natalia Velázquez Ramírez y Soren Ulises Avilés Ángeles. Hay una muchacha que es Andrea Moret Álvarez, es una sobreviviente. Le hicieron la vida imposible en Colombia y en Ecuador. No la dejaban salir del hospital, ya se estaba recuperando porque estuvo muy mal herida, estuvo a punto de morir, y no la querían dejar porque querían involucrarla de que estaba pasando armas, de que estaba pasando droga a los guerrilleros, de que tenía algo que ver ahí. Entonces primero la detuvieron, estaba enferma, en recuperación, pero estaba detenida, en carácter detenida. Tenían policías afuera en el hospital, y también en Ecuador. Ecuador no hizo caso, y el gobierno de México nunca pidió una explicación, nunca abogó para que permitieran a Lucía Andrea regresar, y fueron sus papás, fue la Universidad Nacional, fueron diferentes gestiones las que se hicieron para sacarla ya casi en la última parte de la recuperación, pero que la permitieran ya de Ecuador salir. Es como terrible, ¿no? Porque te das cuenta cómo está todo lo militar atado a las cuestiones también diplomáticas, y nadie quiere hacer nada, ¿no? Así, en apego al artículo 5 de la nueva Constitución Política de la República del Ecuador, me tocó también la fortuna de ir a donde se autorizó, a donde se aprobó la Constitución, y en el artículo número 5 decía: se acabó esta base militar, y se acabaron todas. Nunca se prestará el territorio ecuatoriano para instalar una base militar. Y con la pena, pero salieron los gringos. Y ahí ven cómo, y además salieron enojados, porque a la ceremonia de entrega formal de la base de Manta ya ni siquiera fueron los militares, ya habían levantado. Pero quiero decirles que todo lo que no se llevaron lo destruyeron. Punto. En 1945, durante del 39 al 45, de manera impune, los estadounidenses pusieron un pequeño estacionamiento militar en las Islas Galápagos, y acabó la guerra, y los presidentes que vinieron en Ecuador después del 45 le pidieron a Estados Unidos: bueno, ¿y cuándo van a desocupar? Y entonces, de esta manera como nos tratan, dijeron: ¿quieren que desocupemos? Perfecto. Y tiraron todo al mar, en donde había unos bellísimos arrecifes de coral, grandes especies, unos lugares hermosísimos en las Islas Galápagos, que todavía hasta la fecha son para bucear. Bueno, pues ahí están los tanques,
los camiones, todo lo que tiraron. No les vamos a regalar nada. Ese fue el mensaje. En el 2009, que es cuando pasó esto, les dijeron, sí, nos vamos, pero lo que no nos alcancemos a llevar, porque ya nos dio flojera, porque ya está fuera de la tecnología, ya está, no se las vamos a regalar. La quemaron y la destruyeron. Los militares ecuatorianos nos contaron que veían cómo estaban destruyendo computadoras, equipo de telecomunicaciones, las antenas satelitales, todo, una vez que se habían llevado la información, todo lo destruyeron. Igual, el mensaje era, no les dejamos nada, ni de información, ni de nada. Pues, pero era muchas cosas utilizadas, sí, pero no dejaron. Entonces se van enojados. Y lo importante, lo importantísimo de Manta es que es como lo que está pasando ahorita con Milpa Alta. No se ha multiplicado esta noticia ni la millonésima parte de lo del Chapito. Nada. ¿Por qué? Porque es información invisibilizada, así se llama en la jerga periodística, en el léxico periodístico, invisibilizada. Bueno, pues Manta fue invisibilizada. En la prensa ecuatoriana apenas salió como si fuera algo normal. Todavía una de las últimas entrevistas con el director de un periódico del gobierno de Ecuador me dijo, pues como normal. Pues no, disculpen, pero no es normal que saques a los gringos, que les digas mi constitución dice eso, así que no hay renovación del acuerdo y te toca en septiembre del 2009 salirte. Claro que no es normal. Sin embargo, ellos también no le dieron la importancia que tiene. Incluso yo pregunté a varias personas si no hacían una ceremonia cada año. No, nada más sale una noticia en el periódico de los periodistas que se acuerdan y que hacen un pequeño reportaje, o van a Manta y hacen unas entrevistas, pero pues no, como si fuera muy normal andar sacando los miembros de los bases militares. Pero bueno. Entonces, las declaraciones fueron minimizadas, no hubieron festejos y se tomó como algo natural el rescate y la toma de posesión de la base militar del Amparo de Ecuador, en Manta. ¿Por qué es posible el rescate de Manta? Porque el pueblo se organizó, porque no se sometieron y porque es una historia de rebeldía y de defensa de la soberanía nacional. A pesar de las contradicciones que hay en esta revolución ciudadana que está caminando en Ecuador, pues se hizo este rescate, no se sometieron. Pero la historia es un continuo. Esto ya no es un pasado, es un futuro. El futuro que ya estamos viviendo en América Latina. Mientras hicimos esta investigación, ya hay una nueva base militar en Concón, Chile, donde se están realizando tareas de entrenamiento a militares y a policías. El fin no es abierto, pero es criminalizar la protesta social, como aquí en México, detener cualquier acto social que vaya en contra de los gobiernos afines a la potencia del norte. El escenario complica el papel de Chile a lo interno y a lo externo, pues pareciera que su territorio y su gobierno se presta, como en el caso de Colombia, para ser la policía del Cono Sur. Esta es la base militar Palanquero, la más importante de 7 bases que pusieron en Colombia, precisamente también al salir de Manta. Así como al salir de Panamá pusieron 5 en el área, al salir de Manta pusieron 7 en Ecuador. Y esta es la más moderna, Palanquero. Es gigantesca y los presidentes colombianos
lamentablemente se han hincado, arrodillados y pidiéndole a Estados Unidos que les mande más armamento para someterlo. El gobierno de Álvaro Uribe fue el que les permitió, y el actual presidente Juan Manuel Santos era ministro de Defensa Nacional en ese entonces. ¿Dijo 7 bases militares Sí, en dónde? en Colombia. Es que dijo Ecuador. Perdón, no. Cuando salimos de Ecuador, cuando salieron de Panamá, instalaron 5 en el área. Y cuando salieron de Manta, instalaron 7 en Ecuador, en Colombia. Se repitió así. Entonces, vamos adelante, por favor. Y este es el Fuerte Aguayo, que es donde está la base militar de Hong Kong. Entonces, mientras quitan en un lado, ponen en el otro, y sigue la presencia estadounidense en Latinoamérica. Esta es una realidad que estamos viviendo y que se proyecta el avance de la militarización de Estados Unidos en América Latina. Nosotros queremos que se acaben las bases militares, pero no solamente esto, que se detenga la carrera armamentista, porque podríamos decir que la base militar solo es el lugar a donde yo voy a venir a poner todo lo que la industria militar internacional, fundamentalmente francesa, israelí, los judíos, tan, podríamos decir, muchas veces puestos como victimizados, y son la gran industria militar, y la más importante, la de Estados Unidos. La que sigue también es la de Rusia. Aquí está en el periódico israelí Maariv, dijo que Estados Unidos tiene 6 bases militares secretas en diferentes partes de los territorios palestinos. O sea que ni siquiera los palestinos saben exactamente dónde están. Solamente de repente sale armamento, de repente siguen produciendo armamento y lo siguen usando, matando a civiles, matando a niños, matando a mujeres. Ahora se han incorporado mucho las mujeres a la lucha. Entonces pedimos el desmantelamiento nuclear porque sabemos que atenta contra la posibilidad de la continuidad de la vida humana. Aquí tenemos estas 2 fotos de lo que fue Hiroshima. ¿Se acuerdan esa terrible que va la niña quemada, corriendo, que todavía vive? Entonces, que no se nos olvide esta destrucción. Entonces, por eso pedimos el desmantelamiento de la industria nuclear. Y aquí les traje unos regalitos. Este es el F-16 Doman, judío, donde ya, porque cuando fui a Cuba tenía yo otros avances militares, pero yo esta investigación la terminé creo que en el 2012 o algo así, y de 2012 a 2015 ya estaba avanzadísima la industria militar. Entonces, una de las observaciones que me hicieron en Cuba fue: oye, pero claro que yo no voy a hablar de armamentismo norteamericano, pero es paralelo a mi tema. Entonces me dijeron: no, tienes que traer algo más moderno. De todas maneras les llevé unos transatlánticos que tienen todos los radares del mundo para todos los teléfonos celulares, Facebook y todo lo que ustedes imaginen. Desde los barcos están controlándonos toda la información y están cruzando las informaciones. Ustedes pueden entrar a una página y de repente les salen nuestros datos. Entonces, magia. No, información cruzada que no se hace exactamente sin fines militares y políticos. Entonces, vamos. Este es un radar
que va arriba de este pequeño avión. El C-130 es el Hércules, que ha vivido muchas generaciones, es el que estaban retratados los estadounidenses llegando a Manta, y tiene una variedad dentro de un diseño, para los que saben de estas aeronáuticas, muy especial y ha sobrevivido muchas décadas. Y en la parte de atrás hay algunos modelos que se les levanta la cola del avión y de ahí sale un avión chiquito para una operación muy rápida y eficaz. Entonces tú dices, el grandote, no se ve nada, necesitan el chiquito, sale el chiquito, va a hacer un ataque militar, regresa y se sube a la panza del avión y nadie supo de dónde salió ese otro avioncito del ataque. Entonces aquí está, es interesantísimo porque el original, el Hércules, ya tenía muchos años y lo fueron como modernizando, y parte del truco que yo me he dado cuenta al estar estudiando mucho del armamentismo norteamericano es que le cambian de nombre, entonces ya no sabes de qué están hablando, y a veces es el mismo modelito pero con alguna variante y le cambian de nombre. En este caso es el Hércules con esta variante para poder tener aviones de combate adentro y llevarlos a, por ejemplo, sus trayectorias eran llegar a Centroamérica y sale el chiquito y en 6 horas está en Latinoamérica, en la base Concón o en la base Mariscal Estigarribia. Y aquí están estos que les contaba, aquí están los pesqueros industriales que destruyeron en Ecuador, y ahí está un barco espía, guapísimo, elegantísimo, pero tiene todos los radares del mundo y toda la información. Estos ya también ya son viejos y son donde aterrizan en el bar, son portaaviones muy conocidos, posteriores. El Tirón de Ega es posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y aquí está, este es uno que ya no está tripulado, su nombre es Unmanned Combat Air Vehicle, por eso es UCAV, pero por ahí alguien le puso drone y ya se le quedó. Pero en realidad son no tripulados, van, hacen un ataque, regresan igual con larga distancia su manejo. ¿Y quiénes fueron? No sé. No hay nadie. No hay nadie, ¿no? Hay otros que ya no les traje, que me los quitaron precisamente para la de hoy, que cargan gasolina en el aire. Entonces llega un señor con su avión y abastece al militar y se va y se regresa a Estados Unidos o a alguna base militar, y el otro sigue su misión, su avión de combate, ya muy cargadito de gasolina. Entonces, este Predador fue el primero de los drones asesinos. Sus operadores, frustrados con la incapacidad de los misiles de cruceros para matar con la suficiente rapidez, pero las restricciones políticas empezaron a protestar algunos de los gobiernos, no todos, no crean, hay un agachismo en la ONU terrible, y pues buscaron otra herramienta. Entonces se usó el MQ-1, el MQ-1, pero luego lo quitaron, hicieron algo parecido y le cambiaron de nombre y ya le dijeron que ya no iba a ser tan asesino. O sea, todo es un discurso absolutamente falso, ¿no? Falseada toda la información. Este es el Reaper de General Atomics, es una versión más grande, entre comillas, y eficaz que el Predator, y tiene un mayor alcance. Como ven, es un poquito más grande, entonces tiene mayor carga y tiene mayor tiempo de vuelo sin rumbo definido, o sea que lo pueden tener en algún lugar y lo necesitan para algo y entonces lo rescatan y lo mandan ahí en operaciones desde control remotos.
Este es el israelí también. Vean ya qué precisión tecnológica. Ahí tienen todo lo que se pueden imaginar de microchips y diodos y electrodos y todo, donde se va generando la información, porque es a través de información. Es un poco parecido, pero mucho más sofisticado, que el GPS para localizar las calles. Entonces aquí, por cuestiones de temperatura, te puede detectar que aquí hay más de 30 personas. Entonces ya son súper sofisticados. Es la industria armamentista que es la que se debe de parar. También las bases militares, pero por supuesto que la industria armamentista, porque ¿qué vamos a hacer con los judíos que siguen preparando estos Elbit Hermes, por ejemplo, ¿no? que son funciones muy actuales, y este está desarrollado a partir del Elbit Hermes 450, este es el 900, y este es el Block 4 Tomahawk. Aquí está. Vean nada más qué línea de avión súper sofisticada, súper limpia, podríamos decir. Ya es un gran aparato, un gran avance en el diseño, del tamaño de las alas. O sea, ya son unos verdaderos cohetes, ¿sí?, horizontales, podríamos decir, y verticales, y para arriba, ahora como quieran, ¿no? Y pues aquí está, propuesta para el seminario, pero que también se las vengo a hacer a ustedes para que rescatemos la información sobre Milpa Alta, denunciemos y denunciemos, nos pronunciemos, porque no queremos una base militar en Milpa Alta, queremos una universidad. Le habían ofrecido los vecinos a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México terrenos para poder ahí hacer una universidad. Entonces, no a la base, sí a la universidad. Y denunciémoslo en la medida de lo posible en cualquier lugar que tengamos para pues que no nos vayan a matar por el desmantelamiento, en contra del armamentismo, pero también fundamental, que no me hicieron caso sinceramente en el pronunciamiento final en La Habana, por el desmantelamiento de la industria nuclear y por la paz. Por la paz sí, porque así se llamaba el seminario, pero la industria nuclear la dejaron así como dormida, pero como diría José Steinschläger, está dormida, pero ahí está la industria militar, y la industria nuclear está creciendo. Entonces también es un estudio que tenemos pues que meternos un poquito, porque son mundos de información. Entonces, por último, me despido pidiéndoles que... bueno, aquí es la presencia militar de Estados Unidos en el mundo. Como pueden ver, están en la mayor parte de los países, y en los que no están, seguramente están ya en tratos para estar. Y por otro lado, para terminar, concluyo con una diapositiva que me prestó el doctor Saxe Fernández y su grupo, donde con un humor negro norteamericano nos dice: Rusia quiere la guerra. Miren qué cerca han puesto su país de nuestras bases militares. Muchas gracias. Convocamos en este foro de estudio y reflexión a que nos pronunciemos y emitamos una declaración no solo por la abolición de las bases militares, también en contra de la industria armamentista salvaje, principalmente de Estados Unidos e Israel, y por el desmantelamiento de la industria nuclear
que pone en peligro la existencia misma de la humanidad. Bueno, si quieren hacer algunas preguntas, ¿alguien quiere eso? Buenas noches a todos y gracias por esta exposición. Yo he vivido hace unos años a mi casa y me enamoré de la zona. Es una zona donde se puede ver toda la ciudad. El Estado de México, Morelos, es un observatorio y además es un centro ceremonial. Es una verdadera maravilla. Llegan sensores a tu cuarto, a cantarte, o sea, es una verdadera maravilla. 8 de cada 10 citadinos no conocen Milpalta. Yo vivo allá y no me quiero salir de allá. Y me ha dado un golpe terrible. Efectivamente sí hay una fiesta militar. Incluso soy víctima de persecución de los celdas que andan por ahí. Necesitamos esa información y activarnos, pero ya. ¿De dónde sacó esa información? ¿Dónde está? ¿Qué planes tiene? Claro. Necesitamos todo. Claro. Eso, y gracias por la información. Al contrario, eso diríamos es invisibilizar la información en torno a Milpa Alta, que es una estrategia para que no tenga la gente forma de conocer lo que está pasando. Y no fue gratuito Milpa Alta. Precisamente eso que está resaltando, que es como un observatorio de toda la ciudad. La Ciudad de México es la ciudad donde durante más años no ha gobernado el PRI. Se parecen a los priistas muchísimo algunos, pero es donde está la oposición y la mayor cantidad de oposición. Entonces, estar en Milpa Alta armados es una grave situación, es una amenaza, es una afrenta y es un mensaje de persecución política. Lo que tú nos estás diciendo. A ver, compañera, Buenas noches. Yo le pregunto a la señorita expositora si de casualidad saben dónde se encuentra un laboratorio clandestino de Estados Unidos. Bueno, el lugar exacto o cómo se llamaría el video, sé que este laboratorio clandestino fabrica enfermedades. Allí inventaron el cáncer, el SIDA, todas las enfermedades que existen y que quedaron en Alaska. Entonces sí me gustaría ver si habría manera de saber cómo investigamos esa información. Parece que hay un video ya en internet, pero no sé cómo entrar. Por otro lado, también el gobierno de México ustedes ya se dieron cuenta que está intentando privatizar la educación a todos los niveles, y ahorita el nuevo rector está pues amateur con Peña Nieto, porque quiere privatizar el rector de la UNAM, quiere privatizar también la UNAM. Entonces si la privatizan, pues automáticamente ya no sería posible que extendiera la universidad hacia Milpalta. Gracias. por favor, Nada más para decirle, cuando uno empieza a investigar algo, por ejemplo Manta, me llevó más de un año, tuve que ir a investigar muchísimo aquí, desde aquí pedí una cita con el presidente, nunca me la dieron, una entrevista, pero me la dio el ministro de Defensa, que en aquel entonces era un poeta, entonces era muy bonito hablar con un poeta de militares, ¿no? De cuestiones militares. Y luego, porque me anduve moviendo, traté de hablar con un militar, y yo creo que alguien le dijo al secretario, este militar va a hablar con la periodista mexicana, y me habló hasta Manta, me localizó y me la canceló, porque no podía soltar, ¿no? Brenda, entonces, lo que quiero decir es, mi respuesta es, compañera preguntadora, que es muy difícil empezar una investigación, dejarla a la mitad
y luego otra, y luego otra, porque la vida no te alcanza. Simplemente te empiezas a poner a estudiar, que ese es uno de mis, digamos, tiempos libres, del armamento militar estadounidense, y no acabo, porque se juntan muchas coproducciones con los israelitas y los franceses, y entonces empiezo a estudiar las cosas de los franceses, y entonces yo digo, no, ya no me van a pagar para seguir estudiando esto. Entonces no puedo ahorita separarme de la investigación. Entonces no le puedo contestar dónde están esos laboratorios, pero sí he leído artículos muy serios de que al comandante Hugo Chávez le inocularon el germen del cáncer y no pudieron los cubanos, que lo estuvieron manteniendo, pero les ganó la investigación científica en Estados Unidos y en Alaska y en Francia, seguramente también Alemania estarán metidos, pero no puedo informarle más que muy de manera informal, y esa no es buena información. Y por otro lado, no es la Universidad Nacional la que le dieron, bueno, la que quieren darle el terreno, es la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Entonces yo le pediría a los vecinos de Milpa Alta que nos juntemos con los universitarios de la universidad, que hagamos una presentación de esto allá y de otras más que se tengan que denunciar, para que pidamos la universidad sí, la base no, y es la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Sí, y hay una prepa. Sí, del Instituto de Educación Media Superior, ajá. Bueno, y es muy fácil el rumor. Estoy leyendo un libro de Pablo Ignacio Taibo II que dice malditos rumores, ¿no? Pero el rector de la universidad quiere, de la Universidad Nacional Autónoma de México, la institución más grande y más importante de este país en cuestiones educativas, media y superior y de posgrado, quiere privatizarla. Yo no puedo decir esto si no tengo por lo menos una declaración que él haya dicho eso. Y yo le voy a decir una cuestión. Habemos millones de pumitas que nos levantaríamos ante el primer asomo de privatización de la UNAM. Ya hay muchas cosas privatizadas, quiero decirle. Pero el sindicato ha ayudado a que no haya más privatización. Sin embargo, hay muchas cuestiones simplemente que no es tan simple. El mensaje, el examen de admisión está hecho, la evaluación, el cómputo y todo en una cuestión privada de un ex rector, por cierto. Estimados compañeros y amigos, creo que el tema expuesto de manera tan brillante por la maestra Andrea nos debe hacer reflexionar sobre un problema, como ella dice, que ha estado invisibilizado, que no ha sido informado, pero es de enorme trascendencia porque corresponde a la política belicista del Imperio norteamericano. Las medidas que el Pentágono y el gobierno, presidido por el Premio Nobel de la Paz, es una ironía de que basa todos sus planteamientos y todas sus perspectivas en la fuerza militar. Hace algún tiempo se dio a conocer que en Puebla se estaba instalando una base militar y no se ha vuelto a hablar de ella. No sé si más adelante la maestra pudiera ilustrarnos sobre esto, si es que tiene noticias, pero el hecho es de que inicialmente, no inicialmente, sino que forma parte de esta política belicista del Imperio norteamericano, el hecho de establecer bases militares para control de su patrio trasero, para el control del Caribe, del Mar Caribe, en primer lugar, como decían ellos, para asegurar la supervivencia no solamente de Estados Unidos, sino su seguridad nacional.
Había mucho que hablar sobre esto, pero lo que sí quiero subrayar es la importancia tan grave que tiene este problema y que la maestra nos ha venido a ilustrar de manera tan brillante. Yo quisiera que respondiéramos fervientemente al llamado que hace ella, porque no hay nada, como dice la Constitución en el artículo 5 de Ecuador, de que la soberanía de nuestro país no podrá estar de ninguna manera asegurada si no se establecen bases firmes desde el punto de vista constitucional para evitar que esto pueda suceder. De por sí nuestra Constitución ha sido lastimada, desgraciadamente. Las privatizaciones continúan y ninguna institución del pueblo de México tenemos la seguridad que no va a ser privatizada. El temor es de que la universidad también esté en la lista de estos privatizadores, porque es la política neoliberal, ya es esa a la que nos debemos enfrentar en favor no solamente del pueblo de México, sino en favor de la humanidad. El capitalismo es enemigo de la humanidad y el capitalismo, ahora con su disfraz de neoliberalismo, quiere resurgir porque estaba en verdadera crisis. Y allí vemos el problema de Argentina y los problemas que tiene Venezuela y los problemas que tiene Brasil. Entonces, pues, compañeros, creo que que es uno de los aspectos tan importantes para impedir que el imperialismo continúe con su tarea devastadora y explotadora de nuestros pueblos, atendamos este llamado tan importante que hace la maestra para evitar que México sea no solamente el territorio de seguridad de Estados Unidos, sino que aquí en México los militares norteamericanos vengan a dirigirnos, más todavía. Gracias, compañeros. En un recuerdo que el ejército mexicano hace unos 20, 25 años tenía aproximadamente más de 100.000 elementos, 120.000 años. Un dato que vi hace poco, creo que el rebase de los 250.000, más del 100% ha crecido en este corto periodo de 25 años. Y la industria armamentista es de las más fuertes, de más poderosas y de los máximos negocios a nivel mundial. El más. Entonces, yo considero, aquí lo he comentado algunas veces, que hay que aterrizar en lo posible a nuestro alcance. Esa industria armamentista es a nivel de las potencias, no se va a poder por la parte nuestra, pero sí habría que tener este proyecto que se está haciendo en Milpalta. Recordemos lo nefasto que son los elementos del ejército. En los actos de Chiapas, cuando el ejército zapatista se levantó, llegaron los soldados ahí a invadir y violaron no solamente los derechos humanos de toda la población, violaron a las mujeres, llevaron la drogadicción, bueno, fue el desastre. Y los que hemos estado cerca de militares, yo por mi padrastro conozco a los soldados, son ahora de drogadictos, y analfabetos y drogadictos, pues están tan brutos y los tienen ahí. Entonces, la cuestión es que habría que discutir, hacer una organización para tener este proyecto de Milpalta. Si recordamos, Milpalta es la delegación con menos población. Ahora es Ciudad de México, ya no, bueno, todavía no, pero es Ciudad de México, ya sí, no ya. Federal. Y, ya. Sí, y tal vez creo que es una de las relaciones más amplias del territorio. Entonces los poblados son pocos y está retirado de donde estamos la gran mayoría de los habitantes. La cuestión es que sí se puede tener ese proyecto, yo pienso, va a ser más difícil porque este proyecto es federal. Aquí acabamos de tener dos proyectos, el de Avenida Chapultepec y el de la Ciudad del Futuro en Coyoacán, en la planta de asfalto. Pero aquí se organizó los habitantes, la población que
vive y es afectada directamente en los dos lugares. Y bueno, el de Chapultepec, que era un negociazo, sí se conocían todos los precios, pero en la Ciudad del Futuro casi no se conoció, pero se organizaron los afectados y ahí fue la población de los Pedregales que lo detuvo. Este proyecto comercial federal, pero recordemos el aeropuerto que quería hacer en Atenco, Fox, se detuvo. Y entonces yo pienso que es posible también detener las cuestiones, difundir esta nota que se va a sacar. Yo pienso que se podría difundir de voz en voz y no nada más así, sino que yo creo que se pueden sacar notas en los periódicos donde se permite la opinión de los lectores. Y se podría sacar, yo pienso que algunos mensajes, alguna publicación, como Brújula Ciudadana, y firmada por todos los que tenemos la lista. Yo creo que nadie se opone a que salgan nuestros nombres ahí apoyando esa publicación, y pues la pueden reparar la hora, mandarla y estar difundiendo esto, porque como lo decía la maestra, nadie lo conoce. Y yo creo que hay dos formas de tener eso. Una es difundiéndolo para que se conozca y la otra es organizándolo. Entonces, pues es una idea que me vino a la mente para querer empezar, y pues es lo que quería comentar. Sí. No, solamente para decirles que está también latente y con poca información para investigar lo de la base de Puebla. Se cambió también un poco y que se dijo que no era una base, sino que era igual un laboratorio, ahorita que alguien dijo la palabra laboratorio. De todas maneras hay que estudiarlo, ¿no? Pero pues yo ahorita estoy en otro proyecto, pero no puedo, sin embargo, echar un ojito y abre de más información. Pero hay que estar pendiente, ni Puebla ni Milpa Alta, ¿no? Claro. Gracias. Buenas noches. El año pasado leí en una revista, casualmente una revista del Ejército, que en México se estaba preparando el Ejército Panamericano. Y también el año pasado, en la guerra de la independencia, en el desfile, no sé si fue el año pasado o no, desfiló el Ejército globalizado. Sí, una representación. No sé si usted me puede comentar sobre estos dos temas. También sobre el hecho de que no sé si se haya hecho ya abordado. Tiene muchas aristas que creo que vale la pena reflexionar. Una de ellas, yo quiero llamar la atención en relación a la política que se sigue respecto de, que enmarca toda esta evolución de las bases militares. Yo quiero señalar que, por ejemplo, cuando ocurrió el ataque en Estados Unidos en 2001, después, un año después, Vicente Fox propuso que nuestros jóvenes se sumaran a la guerra en Irak. Lo propusieron y Castañeda estuvo promoviendo y estuvieron abiertamente diciendo que no podían ser positeros, que era el momento de apoyar a Estados Unidos y había que poner por aquí la sangre de nuestros jóvenes en esa guerra. Y hoy recientemente Peña Nieto ha indicado ya que un grupo pequeño por el momento de soldados se ha sumado a las fuerzas de paz, se llaman, de la ONU, que van a distintas zonas en donde hay conflictos bélicos y van en labores humanitarias, pero muy tendenciosas, que en realidad vienen dañando la soberanía de los estados. Y quiero comentar, traer a colación otro aspecto que no podemos olvidar. En Ayotzinapa, uno de los elementos que hubo por ahí perdido, bueno, no tan perdido, fue el hecho de que había armas que habían sido comerciadas ilícitamente desde Alemania por los gobiernos, por el ejército, etcétera, y con las cuales suponían que habían atacado a los estudiantes
de la normal. Estas armas eran alemanas. Sí. ¿No? El día de ayer o el día de antier comentan que una de las armas que descubrieron en la casa del Chapo, ahora que lo detuvieron, era un arma que fue traficada en el operativo Rápido y Furioso. Ustedes saben que el operativo Rápido y Furioso fue un operativo a través del cual se legitimó el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México por parte de los propios Estados Unidos, de instituciones de Estados Unidos. Entonces, bueno, las armas, una de esas armas estaba ahí seguramente en el colchón del Chapo. Entonces, lo que quiero decir es que todo esto son indicios, son elementos que nos están hablando de una transformación muy grave. Y a mí me parece que el asunto de las bases militares es profundamente grave. Yo diría que la existencia y la entrada de bases militares, sobre todo extranjeras, implica la cancelación de un Estado de Derecho. Yo no le veo a otra cosa, es decir, no nos engañemos. Una base militar extranjera, particularmente de Estados Unidos, implica esto se acabó. Gracias. Considerando que la Marina está llena de militares extranjeros, sobre todo la Marina. Buenas noches. Quería comentar respecto al tema sobre recomendarles un libro que apareció hace unos pocos años. Se llama Los hombres que miran fijo a las caras, de un periodista gringo que es John Ronson. De hecho hicieron una película de este libro que es muy mala, a pesar de que aparece ahí George Clooney, que parece que es más o menos disidente, pero la versión es muy mala, la versión fílmica es muy mala. Hay que leer el libro para enterarse de estos lenguajes que tienen los gringos, de sus laboratorios, de sus experimentos que hacen, sobre todo lo hicieron con los prisioneros en Irak, para enterarse de todas las ambigüedades en las que se escudan ellos, de la chismografía incluso que aprovechan ellos en su estrategia para oscurecer sus manejos. De veras es un libro muy escalofriante porque se da una cuenta de todo lo bestial y siniestro que es este poder que está detrás de todo la industria del armamentismo, el mismo Pentágono, la CIA, todas las cuestiones. También quería recordar otro libro que siempre recomiendo, yo siempre digo que no pierdan su tiempo leyendo a Vargas Llosa o a Carlos Fuentes, que lean un autor peruano, ahorita que están en el tema de Sudamérica, que es Manuel Escorza. Él falleció en los años 80, pero dejó una serie de novelas que se llama La Guerra Silenciosa, que cualquiera de esos libros son una maravilla, es un clásico de todos los libros que hablan sobre la revolución que hubo de los indígenas en Perú, precisamente por la opresión de las industrias norteamericanas ahí en ese tiempo, ¿no? De cómo la revolución abortada que hubo en ese tiempo. Hay mucho que aprender de todo esto. Y nada más recordar el final de la novela grandiosa de este primer ciclo, que es el redoble de Porrancas, que es de que están los indígenas, están en un paro, están ahí deteniendo la carretera, y llegan los militares a detenerlos, y llega el militar que dice, se me tienen 3 minutos para largarse de aquí, y se pone la mano en los dirigentes, tienen 3 minutos para largarse de aquí. Y el dirigente se pone a hablarle con mucha elocuencia y dice, miren, nosotros estamos sufriendo injusticia, somos pobres, nos están quitando lo poco que tenemos, de una empresa gigantesca gringa que tiene millones de dólares, no sé qué, etc. Quedan 2 minutos, dice, pero es que nosotros somos los auténticos, pero incluso dice, mire, este es el verdadero uniforme del Perú, no es el que usted lleva, estos andrajos son el uniforme del Perú. Te queda 1 minuto. Pero es que sigue, ya no te queda nada, sale y le vuela la cabeza. Así acaba la gran novela Redoble de Porrancas. Entonces, era un soldado peruano, y hay un contrapunto del autor donde está diciendo todos los fracasos del ejército peruano, todas sus cobardías, de todas sus claudicaciones, que son comunes a casi todos los ejércitos de Latinoamérica. Entonces, eso hay que verlo también, eso hay que replantearse un poco también el tema del nacionalismo y del patriotismo.
Yo soy anarquista y yo cuestiono mucho el patriotismo. Yo digo, es que los desheredados, los oprimidos por el sistema son los mismos en todos los países, y por eso existe la vieja consigna socialista de los pobres proletarios de todo el mundo unidos para, ahorita que se habla, el único remedio que hay para todos estos males es la organización, pero es que hay que organizarse sabiendo bien por qué se tienen que organizar. O sea, hay que ver por ejemplo los gobiernos socialdemócratas, que ahorita pues, como Kirchner, pues vean cómo ahora después hacen cosas, hacen reformas que pueden ser beneficiosas, como eso de quitar a los malditos de no sé qué, bueno, ahora eso es un triunfo. Pues sí, pero salen en otras partes y o sea, hay que organizar para voltear el sistema y crear una sociedad, un socialismo libertario, que es lo que es la opción que tendríamos para ahora global, porque eso había que ver también. Antes decían que el imperialismo es la última fase del capitalismo, y pues no, ya la última fase ya es la globalización de todo, ya el capital ya no conoce fronteras. Tampoco hay que conocerla nosotros. Ahorita por internet, por medios de comunicación, pues habría que difundir todo esto, sobre todo el sistema de organización, que es lo que yo estoy promoviendo. Soy de la organización autogestionaria. Muchas gracias, perdón. Bueno, si ya no tenemos ninguna pregunta, yo creo que ya procedemos a que hagan sus cierres. Por eso nada más vamos a que haga el cierre la maestra. Nada más para poder difundir la información, dónde está la información, cómo no, es que yo también mi correo del grupo lo tengo bloqueado desde hace más de 2 meses. Por eso he pedido contacto con ustedes. No me llega, tengo bloqueado el correo. Que lo vemos. Entonces nada más. Ahorita que nos haga una propuesta, Andrea, a mí me parecería que bueno, ella que está manejando este tema pudiera elaborar una propuesta de carta que se hiciera no solamente con nosotros como grupo ciudadano, sino también con los grupos amigos que ella conoce, tanto nacionales como extranjeros, que están haciendo este movimiento contra las bases militares, para que se pudieran anexar en un documento donde se pudieran enviar a todos para la misma. Encontrar toda la información que nos dio, o parte de la información que nos dio para poderla difundir. ¿Quieres que dejarme una copia de la...? Claro. Okay. Me va a dejar la copia y yo apunten bien su correo y yo se las hago llegar. Ya dejé mi nuevo correo ahí. Ok, gracias. Pues me da mucha pena, compañera, decirle, pero la historia del ejército mexicano en los últimos años, lo acaba de decir el compañero, también es todo un tema de investigación. Lamentablemente no lo he podido abordar, me he dedicado más a esta cuestión y ahora voy a estudiar una cuestión en Nicaragua, pero sí es terrible, porque lo hemos visto en las noticias de que están movilizando y que los grupos de paz y todo esto no es más lo que dijo el señor, es la mano del imperialismo y el capitalismo manejando y mandando a los países que se dejen. Entonces la convocatoria sería no dejar. ¿Cómo no nos dejamos? Pues por lo menos sí hacer una carta muy escueta, muy sencilla, prácticamente es no a la base militar en Milpa Alta, sí a la universidad, y entonces decir la presencia militar en una población civil es antagonista y lo único que hace es perturbar la vida cotidiana de cualquier lugar, por lo que nos oponemos. Y pues darla a conocer en la jornada con las firmas que dijo el compañero. Él ya hizo una propuesta muy concreta, muy buena, y pues hay que retomarla, ¿no? Yo les agradezco, buenas noches y muy amables.